necesitar lo siguiente. Por favor, voy a anotar aquí algunas cosas que necesitamos, ¿sí? Primero, necesitamos para esta segunda parte lo siguiente. Lo primero que necesito es que todos deben contar con el Minitab. Con el Minitab. Ahora, para esto, se les ha dicho que se les ha recomendado, no puedo anotar yo porque como es un paquete que se les ha recomendado que ustedes bajen eso del YouTube, entran al YouTube, en el YouTube lo ponen Minitab y ahí cómo bajar, cómo descargar, están varios servidores ahí. La última versión, déjenme ver del Minitab, ¿cuál es la última versión? El 19. El 19 es la última versión que existe. Entonces, por favor, tienen que ir al YouTube. Yo no puedo escribir porque sería plagio. Ustedes tienen que encontrar cómo bajar, pero la forma más fácil es que ustedes coloquen en el YouTube Minitab y directamente les va a mandar a cómo descargar, ¿sí? Cómo descargar y van a poder descargar de ahí el Minitab. Ese es un tema entonces que tenemos que tener sí o sí porque en este capítulo especialmente vamos a trabajar con el Minitab. Ahora podemos hacer una sesión introductoria el próximo día viernes que nos toca, ¿no? Después se deben conformar los grupos de trabajo para los grupos para el trabajo final, está mal, ¿no? Para el trabajo final, ya no nos queda mucho plazo, ¿no? Ahora, escúchenme, por favor, yo no quisiera que busquen grupos con gente que no tiene ganas con las condiciones de aprobar la materia, entonces, por favor, les ruego que en lo posible los grupos sean personas que sí están seguros de que van a trabajar. La próxima clase vamos a habilitar la asistencia y esa va a ser la asistencia de quiénes están. Por favor, no puede ser que no estén. Si van a trabajar en grupo, tienen que estar en la clase. No pueden poner a Juan Pérez cuando sabemos que Juan Pérez no va a venir o ya abandonado, no así. O sea, usted se perjudica porque cuando se trabaja el examen, se revisa el examen, o perdón, el trabajo final, necesariamente uno tiene que, primero empieza revisando, ¿no? En grupos de 3. Entonces, si no hay grupos de 3, entonces la nota se divide, o sea, se divide entre los que están. Por lo tanto, no es conveniente. Este semestre vamos a cambiar tal vez la modalidad del trabajo. Déjeme ver, yo estoy viendo cómo podríamos cambiar. Pero sí lo que necesito es que ya estamos en la segunda parte, necesitamos sí o sí empezar con la conformación de los grupos y todos deben tener el Minitab en su computador. Para bajar el Minitab, vuelvo a reiterar, van a YouTube, del YouTube pone Minitab, va a buscar y va a encontrar las formas como descargar. No hay un solo servidor, hay muchos servidores. Cualquier versión del Minitab es buena, está ahorita en la 19.4 creo que está, o punto 5 es. Esa es la última de las últimas. Entonces, a eso tenemos que atender, por favor. Con esa recomendación, con estos 2 puntos, sobre los exámenes, tienen que tener un poco de paciencia, ¿sí? Se les ha dado la solución, así que yo creo que todos saben lo que han hecho en el examen, pero se va a devolver los exámenes calificados y se va a dar opción a que reclamen. Pero vuelvo a reiterar, hay una nota que se coloca por asistencia, por decir, del 100% es un 10% la asistencia. Entonces, si alguien se sacó 40, con la asistencia tiene 50. Pero si ustedes reclaman, no hay asistencia, ¿no? Entonces ya sería sobre 40. Lo que han hecho nomás, se califica lo que sea. Por ustedes, al pedir la revisión, están pidiendo que se revise el examen porque supuestamente está mal calificado, ¿no? Entonces ya no hay derecho a ese 10%. Es decir que el 10% es precisamente por si yo me he equivocado al calificar un más menos 10%, ¿verdad? O sea, suponiendo que se han hecho más o han hecho menos, yo 10% les adiciono de nota. Ese es el margen de incertidumbre que tiene y que yo lo pongo como un coeficiente de seguridad. Cuando ya ustedes reclamen su examen, ya no tienen derecho a ese 10%, porque ese 10% es adicional, ¿ya? Eso que quede claro. Entonces, por eso también se les ha dado los solucionarios
el solucionario está muy claro y ustedes ahí pueden verificar lo que han hecho y qué está bien o qué está mal. Con eso es suficiente, ¿ya? Entonces, se les va a comunicar. Yo espero que sea lo más antes posible para no tener inconvenientes. Yo también estoy desesperado por entregar las notas. Tenemos que poner al sistema nosotros. Bien, compañeros, por favor, siempre regístrense en el chat. Ahorita yo tengo 39 registrados, pero tengo 44 participantes. Entonces, vayan registrándose. Estamos entrando a la segunda parte. Esta segunda parte es la parte más importante de la inferencia estadística porque es una aplicación de lo que no se logra ver en la primera parte, ¿no? Ahora bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar lo que se denomina la estimación por intervalos, ¿no? Hasta ahora, ¿qué hemos visto? En el primer capítulo hemos visto las distribuciones de las variables multidimensionales, las distribuciones en el muestreo, la introducción al muestreo, y hemos visto la estimación por intervalos. La estimación la estimación puntual. Ahora estamos en la estimación por intervalos, entonces. La otra vez hicimos una estimación por un punto, ¿verdad? Ese punto es el que hemos estado manejando como aproximación del desconocido valor del parámetro, ¿no? Pero un punto no siempre está bien, ¿verdad? De un punto es muy relativo su identificación con un valor que no conocemos. Entonces, lo más aconsejable es tomar un rango, ¿no? Un intervalo, entonces, para esta estimación. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, el objetivo del capítulo es precisamente conocer los conceptos básicos y la metodología para la estimación de los intervalos confidenciales. Ahora bien, esta metodología se basa en lo que se denomina el método del pivote en 3 puntos, ¿no? En 3 pasos. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar, el método del pivote en 3 pasos. Bien, estamos en una clase que es que es virtual, entonces estamos obligados a presentar el contenido del capítulo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la introducción a los intervalos confidenciales. En el 5.2 vamos a hablar de los intervalos confidenciales para la media. En el 5.3, intervalos confidenciales para la varianza. En el 5.4, intervalos confidenciales para la diferencia de medias. En el 5.5, intervalos confidenciales para la relación de varianza. En el 5.6, intervalos confidenciales para proporciones. En el 5.7, intervalos confidenciales del coeficiente de correlación. Y en el 8, método general de estimación de intervalos confidenciales. Ese es el temario, entonces, que vamos a ver aquí como contenido mínimo analítico para este capítulo. Bien, entonces, vamos a empezar con la introducción, ¿no? Bueno, como antecedente ya habíamos indicado, ¿no? Lo que tenemos que básicamente considerar es que nosotros hasta ahora hemos visto un método de estimación que es puntual, que es mediante un punto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente encontrar un rango, ¿sí? Donde pueda tener mayor probabilidad de ocurrencia del evento, ¿no? Entonces, un intervalo de confianza de una población con función de densidad f de teta x al nivel de confianza 1 menos alfa para el parámetro poblacional teta a partir de una muestra aleatoria x seleccionada es un intervalo aleatorio tal que, ¿sí? Este es el intervalo. Su probabilidad está acotada con un valor mínimo y un valor máximo, ¿no? Que va a ser igual a 1 menos alfa, ¿no? Y aquí, otra vez, lo que habíamos dicho, y esto es bueno que lo anotemos porque de aquí en más vamos a utilizar constantemente eso, y es conveniente que anotemos a qué nos estamos Nos estamos refiriendo a lo siguiente, entonces, ¿no? Para nosotros es importante, vamos a dibujar aquí un esquema de lo que es la normal, ¿sí? Esta es la distribución normal del perfil de la función. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es esto, hemos considerado, ¿no? Esto, nosotros en probabilidad en el anterior capítulo y en pero en el anterior semestre y en este que hemos repetido, hemos dicho que esto es 1 menos alfa. Esto le hemos llamado alfa medios y aquí también a esto le hemos llamado alfa medio, ¿no? Entonces tenemos esto. Entonces, nosotros, a partir de ahora, con esta situación, vamos a indicar entonces que para nosotros alfa es el nivel de significación.
Le voy a poner las dos formas como se lo conoce. También es el nivel de error. ¿Sí? Entre los conceptos de probabilidad, esto del nivel de error nos dice lo siguiente, ¿no? En esta zona que estoy anotando, esta zona sería la zona donde existe la probabilidad de éxito, ¿no? Y en estas otras zonas serían las zonas donde existe el fracaso, éxito o fracaso. Y yo voy a buscar estas zonas para encontrar una probabilidad que sea función de estas zonas. A eso se llama la probabilidad fiduciaria, que significa que en función al nivel de seguridad, yo voy a determinar una probabilidad dada. Es decir, sin el nivel de error, sin el nivel de significación, no puedo determinar la probabilidad de éxito, ¿no? Que hemos dicho que sería esta región, ¿no? Esta región sería la de éxito. Aquí tengo éxito, aquí tengo fracaso, ¿no? Entonces, eso en términos, enseguida vamos a ver en los términos adecuados, lo que estoy diciendo es que aquí hay probabilidad de acierto. Y en esta hay probabilidad de fracaso, ¿no? Todas son probabilidades por si acaso. Por eso se habla en términos relativos, en porcentuales, ¿no? Entonces, esta es la probabilidad de fracaso, esta es la probabilidad de acierto. Ahora bien, entonces, alfa es el nivel de significación, nivel de error, nivel del fracaso. ¿Sí? Entonces, su complemento sería 1 menos alfa. A eso se llama nivel de confianza. ¿Sí? En el sentido de que hay confianza para encontrar el éxito, ¿no? O el acierto. Entonces, el 1 menos alfa es el nivel de acierto. Ahora bien, si iríamos por el lado de lo que en la probabilidad se ve, diríamos lo siguiente, ¿no? Las colas corresponden al análisis estadístico. Lo mismo esta cola. Es parte del estadístico. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que en la estadística, las tablas estadísticas miden el nivel de significación o el nivel de error, no el nivel. En función al nivel de error o al nivel de significación. En cambio aquí, el 1 menos alfa lo miden las tablas de probabilidad. Es decir, esos valores de probabilidad son medidos en función a 1 menos alfa, al nivel de confianza, porque yo lo que busco es la probabilidad de acierto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. No es lo mismo por eso. La tabla probabilística me va a dar el valor del centro. La estadística me va a dar los costados o las colas, como le llamamos nosotros. Por lo tanto, cuando yo tengo una tabla estadística y quiero calcular probabilidad, tengo que calcular por el complemento, porque la cola solo es un valor estadístico que está en función del nivel de significación o el nivel de error. En cambio, el 1 menos alfa es la probabilidad de acierto, entonces ahí también puedo sacar por complementos. Al revés, si tengo una tabla probabilística, solo va a leer la probabilidad de acierto y no va a leer el nivel de significación. Por lo tanto, su complemento nos va a dar el valor estadístico que busco. Eso es importante porque siempre nos desorienta y nos lleva a algunos problemas, ¿no? Ahora bien, entonces, en esa línea, como hemos dicho, un intervalo de confianza de una población con densidad f de xt. Y además, considerando el nivel de confianza, para un parámetro desconocido cualquiera teta, a partir de una muestra se puede plantear lo siguiente, ¿no? Es un intervalo probabilístico porque depende del 1 menos algo, de la probabilidad de 1 menos algo. Y tiene una cotación mínima y tiene una cotación máxima, ¿no? Entonces es un intervalo probabilístico que va a estar entonces acotado entre un valor mínimo y un valor máximo, ¿no? Ahora bien, entonces dice que este intervalo construido de tal forma que la probabilidad de que los extremos contengan al verdadero teta es 1 menos alfa, ¿no? Es decir, que aquí, para que esto esté acotado, su probabilidad de acierto es 1 menos alfa. O sea, probabilidad que es la máxima que buscamos, ¿no? Ahí también hay una forma de darse cuenta, ¿no? El valor chiquito es el nivel de significación y el valor grande es el valor de confianza, ¿no? Eso también se puede, por ese lado, analizar. Ahora bien,
Entonces, ya entrando en el tema, tenemos que indicar lo siguiente. El intervalo de confianza indica por su longitud la precisión de la estimación puntual, donde la fracción 1 menos alfa recibe el nombre de coeficiente de confianza, nivel de confianza o grado de confianza. Alfa, el nivel de significación, y los puntos extremos teta 1 y teta 2 se llaman límites de confianza, inferior y superior, que contienen al verdadero valor del parámetro. Esto es importante, entonces volvemos a reiterar. El intervalo de confianza indica, por su longitud, la precisión de la estimación puntual. Cuando me preguntan, ¿y cuál es la definición del intervalo confidencial? Entonces diré eso, ¿no? El intervalo de confianza indica la precisión de la estimación puntual. Indica la precisión de la estimación puntual por su longitud, porque nos da un rango, un rango. Es como que con el punto no era suficiente, ¿verdad? O sea, no es, la representación no era igual. A ver, vamos a ver aquí un cachito. Entonces aquí estamos indicando de lo siguiente, entonces, ¿no? Aquí, si yo esto lo he planteado en la estimación puntual, haciendo que este sea el espacio paramétrico, he hecho un punto. Esta es la estimación puntual. Pero esta estimación puntual tiene una incertidumbre, ¿sí? Es un punto. Tendría que ser demasiado precisa para encontrar ese punto. Por eso es que lo que estamos haciendo, estamos acotando ahora en un intervalo. Estamos diciendo, en vez de ese punto, en alguna parte de este rango, de esta acotación, vamos a encontrar al verdadero valor. Entonces, en otras palabras, el intervalo confidencial debería contener, ¿sí? Debería contener a la estimación puntual. Y más allá todavía, debería ser preciso, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está queriendo aquí indicar. Que el nivel de confianza indica la precisión de la estimación puntual por su longitud, ¿sí? Cuán largo es, ¿sí? Donde ya hemos dicho que la fracción 1 menos alfa recibe el nivel de coeficiente de confianza, nivel de confianza o grado de confianza. Alfa es el nivel de significación y los puntos extremos teta 1 y teta 2 se llaman límites de confianza. Límite a derecha, límite izquierda. Límite inferior, límite superior también se llama, ¿no? Que contiene el verdadero valor del parámetro, ¿no? Entonces, ahora podemos indicar lo siguiente, ¿no? Hace un momento hemos hecho esta acotación, suponiendo que esto sea el recocido del intervalo, el recocido paramétrico, ¿sí? Donde el parámetro pueda ubicarse. Este es el recocido paramétrico. Entonces, con la estimación puntual, yo determino un punto, ¿sí? Un punto. Ahora, lo que quiero con la estimación por intervalos es ver cuán preciso es este punto. ¿En qué sentido? Si este punto se encuentra dentro de la acotación que vamos a ver, debería encontrarse, ¿no? Porque partimos de la estimación puntual. Por eso hemos dicho en su concepto que el intervalo de confianza indica por su longitud la precisión de la estimación. ¿Cuán preciso es lo que queremos ver entonces con el intervalo confidencial? Para ello entonces tengo esta acotación. Ahora bien, como habíamos dicho, esta acotación va a estar dada por un límite inferior o límite mínimo, o límite a izquierda también se llama, y por un límite máximo superior o a derecha, que van a ser la acotación entonces del valor que desconocemos, ¿verdad? Ese valor que desconocemos que está dado de forma, ¿no? Ahora bien, eso entonces nos va a permitir establecer que la región desde el límite inferior o mínimo hacia la izquierda produce un error de alfa medios. En la parte de la acotación misma central, del teta mínimo al teta máximo, se origina el 1 menos alfa, que hemos dicho que es el nivel de confianza, el nivel de confianza, el grado de confianza o la precisión en sí, ¿no? Y a la izquierda otra vez tenemos alfa medios. Ahora bien, esta configuración es en el intervalo confidencial. Posteriormente, en el capítulo 6, vamos a ver el capítulo más importante de la inferencia estadística, que es
los ensayos estadísticos, ¿no? O las dosimetrías de hipótesis, como se llama. Entonces ahí vamos a tener otra aclaración porque ahí podemos tener cola inferior, cola superior o dos colas. En este caso del intervalo vamos a tener dos colas porque estamos hablando de un intervalo confidencial. Y como es de un intervalo confidencial, entonces estamos asumiendo que en cada cola voy a tener alfa medios y en la parte central voy a tener 1 menos alfa. Entonces voy a tener la función del estimador. Esa función entonces me está permitiendo acotar de esta forma. Alfa medios a cada cola, 1 menos alfa al centro, y tengo las acotaciones del teta mínimo y el teta máximo, ¿no? Y vuelvo a reiterar, la estimación está en función al teta sombrero. Ahora bien, si nos fijamos aquí, y hemos definido que el intervalo confidencial es el grado de precisión de la estimación puntual debido a su longitud, entonces la longitud del intervalo va desde teta mínimo hasta teta máximo, ¿no? Eso es la longitud, todo esto es la longitud. Entonces, voy a tener que va a haber una distancia, entonces, del valor central hacia el extremo mínimo D. Esa es la distancia. Y la distancia del valor central al máximo es otro D, ¿sí? Entonces, la longitud del intervalo en realidad sería 2 veces D, ¿no? 2 veces D es la longitud. Entonces, la longitud va del mínimo al máximo, ¿no? Esa es la longitud del intervalo, ¿sí? Y D en este caso sería un error máximo admitido, es un error estándar, ¿no? Porque, ¿qué hacemos cuando medimos del valor central a derecha o a izquierda? Medimos la dispersión. Y eso lo hacemos a través de sigma, ¿no? Entonces, para nosotros, ese sigma es un error máximo admitido que nos cuantifica la dispersión de los datos, ¿no? Puede ser a izquierda o a derecha. Ahora bien, el recorrido del mínimo al máximo está dado entonces por la longitud. Es lo amplio que puede ser el intervalo o lo estrecho que puede ser el intervalo. Y eso depende del valor que asumamos para el nivel de significación. En la medida en que sea un valor pequeño, vamos a tener un intervalo amplio. En la medida en que sea grande, vamos a tener un intervalo pequeño, ¿no? Porque depende de alfa. Por eso es que decimos que este es un intervalo condicionado al valor que podamos asumir para el nivel de significación. Si no conocemos el alfa, definitivamente no podemos conocer el intervalo confidencial. Por eso a este tipo de probabilidad se llama probabilidad fiduciaria, en el sentido de que entregamos un alfa para que nos entreguen un 1 menos alfa, ¿no? Su complemento. Si no conocemos el alfa, no podemos encontrar el complemento que sería el 1 menos alfa. Entonces, vuelvo a reiterar que esto es importante porque de aquí en más, ya no vamos a entrar más a esta parte conceptual básica. Estamos indicando entonces, de acuerdo a la definición que hemos tenido del intervalo confidencial, y por favor, las definiciones que estamos dando son las definiciones que se piden en el examen. Hay gente que coloca definiciones de libros, de formularios, no sé, pues, eso no está permitido. Yo lo que pido en mis exámenes es lo que yo enseño. Y lo que hemos dicho aquí, que el intervalo confidencial, por definición, es el grado de precisión de la estimación puntual, ¿sí? Debida a su longitud o por su longitud. Entonces eso tiene que quedar claro. Por lo tanto, lo que estoy indicando es que aquí del mínimo, de la acotación mínima a la máxima, se va a producir una longitud. Esa longitud se va a establecer el grado de precisión de la estimación puntual, que es este punto que está aquí, ¿no? Hacemos en función a esta estimación puntual. Y hemos indicado que de la acotación mínima hacia la izquierda se produce un alfa medios, que sería el nivel de significación, el error permitido o el error que estoy dispuesto a asumir. Y lo mismo pasaría de la acotación máxima hacia la derecha, se produce otro alfa medio, que sería el error que estoy dispuesto a cometer. Y el valor de la acotación mínima a la acotación máxima me da el 1 menos alfa, el nivel de confianza, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Y vuelvo a reiterar, nosotros decimos que es el grado de precisión de la estimación puntual, y la estimación puntual se hace a través de un estimador establecido. Y a través de la función que nos relaciona a este estimador por el estadístico correspondiente, vamos a tener entonces a izquierda alfa medios y a derecha alfa medios.
Y al centro voy a tener uno menos alfa. Lo que aquí estamos estableciendo es que los niveles de significación aquí son dos colas, ¿no? Por simetría tengo que anotar como alfa medios a cada una de las colas. He dicho también que en el siguiente capítulo, que es el 6, que habla de las pruebas de significación estadística, vamos a tener ahí al revés. Podemos tener uno de cola superior, uno de cola inferior o de dos colas. Pero cuando estamos hablando de intervalos es de dos colas, no hay cola superior. Y vuelvo a reiterar, los niveles de significación son probabilísticos, como lo es también el valor central, el valor de acierto. Entonces, dadas estas acotaciones, hemos dicho que la diferencia o la distancia desde el valor central del estadístico hacia la acotación mínima es un valor D, menos D. ¿Sí? Y hacia la derecha nos da el valor D. ¿Y qué significa esa distancia? Solamente significa la distancia que es el grado de dispersión que existe del valor central respecto al valor máximo y el valor mínimo. Ahora bien, pero hemos dicho que todo el intervalo, eso vale, es su longitud, L, ¿no? Entonces, los errores estándar o los errores admitidos están dadas por D o por menos D. La suma de los dos nos da L, ¿no? Que es la longitud del intervalo. Vuelvo a reiterar, la longitud del intervalo es el recorrido del teta mínimo al teta máximo, de la acotación mínima a la acotación máxima, del límite inferior al límite superior. Eso tiene que quedar claro. Y estas son las consecuencias entonces, ¿no? Que cualquier parámetro teta va a ser igual al valor del estimador más menos el error máximo permitido, ¿no? Y eso se puede establecer a través de un intervalo, entonces. El intervalo va a ser el valor del estimador puntual más el error máximo admitido, ¿no? O menos el error máximo admitido. Y ahora el error máximo admitido D es función entonces de la probabilidad teórica, ¿no? De la función a la cual convergemos de manera teórica, ¿no? Y esa función puede ser K, que nos va a establecer los valores críticos que tenemos a izquierda o a derecha, que en este caso dice que es función del nivel de significación multiplicada por la dispersión del estimador, ¿no? La dispersión del estimador. Eso es entonces, ¿sí? Ahora bien, compañeros, estamos en la segunda fase, se ha citado a las 7 de la mañana, hemos empezado a 7:20, pero hay personas que no entienden, siguen molestando, entrando tarde. La última vez, la próxima, compañeros, no va a entrar nadie que llegue tarde. Está bien que lleguen 10 minutos tarde, pero tampoco vengan a saludar, ¿no? Creo que es una falta de respeto. Bien, vamos a entrar entonces a la definición ya del intervalo de manera formal. Vamos a indicar que se llama intervalo de confianza de un parámetro teta al rango aleatorio perteneciente al espacio paramétrico que contiene al verdadero valor del parámetro teta que está dado por lo siguiente. Entonces, es un intervalo probabilístico que es función de la muestra, ¿no? En realidad, el estadístico con la estimación puntual que calculamos es función muestral, es función de la muestra, ¿no? Entonces, en función de esta muestra, vamos a tener una acotación inferior, que es función de la muestra, y una acotación superior, que también es función de la muestra. Lo que nos interesa es que nos tiene que dar la probabilidad de acierto. Y la probabilidad de acierto lo medimos por 1 menos alfa, que es el nivel de confianza, grado de confianza, grado de verosimilitud de la familia llama, ¿sí? Entonces, en esa línea tenemos que ir. Ahora bien, un segundito, por favor. Bien, entonces, considerando entonces para su construcción una muestra simple de variable aleatoria, o sea, el análisis con la muestra, ¿verdad? Con la muestra. Ya para encontrar el punto, la estimación puntual, utilizamos la muestra. Entonces aquí, con mayor razón, tenemos que utilizar entonces una variable aleatoria. Y, como habíamos dicho,
el segundo elemento es el nivel de confianza, ¿no? Tiene que haber un nivel de confianza. Entonces, sin ese nivel de confianza, no se puede hacer nada. Eso tiene que quedar claro. Entonces, para la construcción del intervalo confidencial, tengo que considerar dos cosas. La muestra, ¿sí? Que es un conjunto de variables aleatorias, y tengo que considerar el nivel de confianza, el grado de confianza o la verosimilitud, que sería el 1 menos A. Bien, ¿cómo podemos interpretar entonces el intervalo confidencial? ¿Qué nos quiere decir? Estamos indicando que es una acotación de una función muestral mínima y de una función muestral superior. Y eso necesariamente tiene que tener un grado de confianza que es el nivel donde estamos seguros que vamos a tener acierto, ¿no? Acierto. Ahora bien, entonces existe una acotación a derecha y a izquierda, ¿no? Mínima y máxima. Entonces, esas acotaciones, por ser funciones de la muestra, son funciones conocidas, o sea, son valores conocidos. En otras palabras, son constantes conocidas. Entonces, aquí tengo una constante A y aquí tengo una constante B. Y bueno, en función a estas constantes, yo puedo acotar, entonces, conociendo su función, la función muestral, puedo acotar entonces a y a B. Entonces, A es una acotación mínima y B es una acotación superior. Vuelvo a reiterar que eso sale del análisis que hagamos y que nos va a determinar una constante. Ahora bien, entonces, la acotación mínima y la acotación máxima son los límites, ¿no? Lo que habíamos dicho anteriormente vendrían a ser, lo hemos llamado en el inicio, y cuando estábamos aquí en la construcción habíamos dicho, no es aquí, perdón, aquí está. A ver, ¿dónde hemos anotado eso? En algún lado se ha anotado eso. Aquí está, ¿no? Dice que los puntos extremos θ1 y θ2 se llaman límites de confianza inferior y superior. Por lo tanto, aquí a través de estas constantes que hemos analizado, estamos encontrando los límites de confianza. El límite de confianza A, el límite de confianza B. Este límite de confianza es función de la muestra y de la función del estimador. Y no se olviden que el estimador puntual adopta la función poblacional. Entonces va en cadena, si vale el término. Ahora bien, esta acotación del límite inferior y del límite superior, entonces eso podemos asignar a una función teórica cualquiera, ¿no? Por lo tanto, los límites inferior y los límites superiores van a estar dadas por una banda, ¿no? Si vale el término. Entonces, la probabilidad de acierto es que cualquier valor de la media se ubique en este intervalo, en este rango de valores, de tal forma que nos permita precisar que ahí se encuentra el valor desconocido del parámetro, ¿no? Ahora bien, podemos hacer varios intervalos muestrales cambiando los tamaños de la muestra y vamos a tener que alguno va a estar por fuera, ¿no? Otro va a estar por dentro. Este también va a estar por dentro, este también, y así sucesivamente. El conjunto de valores puede estar al centro o dentro del intervalo o fuera del intervalo. Pero ¿qué nos dice la teoría? Nos dice que en promedio, se garantiza que la mayoría de los datos van a estar en el rango. Por esa situación se considera que es un intervalo de confianza, porque vamos a tener la confianza de encontrar el valor desconocido del parámetro. Eso lo vamos a encontrar aquí adentro. Entonces, vuelvo a reiterar, en promedio, si bien es cierto que de manera individual podemos encontrar valores que estén por fuera, que estén por dentro o que estén por fuera, en promedio todos se van a acomodar en este intervalo. Y por eso, dado el nivel de error, si por ejemplo si aquí planteo que es 95%, entonces voy a decir
El 95% de los datos se van a ubicar dentro de los límites, dentro de la acotación. Pero hay un 5% que va a estar por fuera, ¿no? Hay un 5%. Aquí, ¿cuánto sería? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tengo 8 puntos, pero 2 puntos están por fuera, ¿no? Entonces, 2 puntos están por fuera. 0,25 entonces, ¿no? 0,25, la mitad sería, el 25% está, 25% es el nivel de significación y 75% es el grado de confianza. Entonces, con el 75% podemos decir que dentro del intervalo van a estar el 75%. Si eso multiplicamos por 8, nos va a dar 6 puntos, ¿no? Que son los 6 que están aquí. Y hay 2 puntos que están por fuera. O sea, sería 12,5 a derecha y 12,5 a izquierda, ¿no? Que son errores, que no los vamos a poder monitorear. Pero a veces 9, bueno, igual 2 de 9, no debe salir muy entero, pero veremos cuánto sale 2 de 9. 0,22, ¿no? 22%, 22,22% de fracaso, y su complemento sería el 87,88, que sería el de acierto. Bien, método del pivote. Vamos a explicar el método del pivote y nos vamos a quedar ahí. Yo tengo una reunión y vamos a continuar el día viernes. Por favor, para el día viernes necesito que ustedes ya estén con el Minitab. Vamos a hacer una introducción del Minitab antes de empezar el capítulo. Y ya dentro del capítulo tenemos que ir aplicando todo lo que corresponda al Minitab. No vamos a hacer una clase entera de todos los elementos del Minitab. Eso ustedes manejando cualquier paquete, el Excel, el Word, si no lo manejas, no se puede aprender, no se puede asimilar. Entonces lo que vamos a dar es la línea general y en la medida en que ustedes vayan trabajando con el paquete van a poder manejar, familiarizarse con su aplicación. Entonces, dentro del método del pivote vamos a indicar lo siguiente. Si tengo una muestra de tamaño n, simple, aleatoria, cuya función de distribución digo que es f de x teta, es decir, hay un parámetro teta desconocido, y que depende precisamente de este parámetro desconocido teta, ¿no? Entonces, los intervalos de confianza para teta se construyen en base a un estadístico, ¿no? El estadístico es la estimación puntual, ¿no? Entonces voy a decir que el estadístico P va a ser una función de la muestra y del parámetro, ¿no? Es decir, en función a esto se determina cómo se va a realizar. Ahora bien, entonces el método consiste en 3 pasos, como habíamos dicho. El primer paso dice establecer el pivote. En otras palabras, identificar al estadístico muestral, ¿verdad? Ese estadístico que sea una función de la muestra y del parámetro. Eso es lo primero, entonces. Tengo que establecer el pivote, que en buena cuenta es el estadístico, ¿no? El estadístico. Ya sabemos que el estadístico es una función de la muestra, ¿sí? Segundo, fijado un nivel de confianza, es decir, yo tengo que conocer el nivel de confianza. Sin el nivel de confianza no puedo calcular el intervalo. Y ya sabemos que si el 1 menos alfa es pequeñito, entonces las colas van a ser grandes. Si el 1 menos alfa es grande, entonces las colas van a ser pequeñas. Es decir, en otras palabras, el alfa es el que acota un intervalo grande o un intervalo pequeño. Ahora bien, el primer paso vamos a hacer, son 3 pasos por si acaso. Primero, fijamos el pivote, que es la función muestral, lo que nosotros conocemos que el estadístico muestral. Segundo, fijado un nivel de confianza, que es 1 menos alfa, nivel de confianza, límite de confianza, grado de confianza, ¿no? Coeficiente de confianza también. Determinar, dice, las constantes A y B. Entonces yo tengo que determinar cuáles son las constantes que vamos a asumir, ¿sí?, para la estimación puntual. Y ya hemos dicho que estas constantes salen de la función de probabilidad poblacional, ¿sí?, de la función de probabilidad poblacional. Entonces, si yo asumo en el tercer paso, entonces, del planteado
el intervalo, tengo que despejar entonces el valor del parámetro para establecer el nivel de confianza, ¿no? Entonces tengo que, en función al despeje, voy a encontrar entonces el valor teta correspondiente, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer. Y aquí ya tendría el intervalo confidencial. Vuelvo a reiterar que A es la cotación muestral inferior y B es la cotación muestral superior. Bueno, vamos a ver aquí el método del pivote. Este ejemplo más lo vamos a hacer y después vamos a ir a nuestra pizarra entonces, ¿no? Este es el método del pivote. Entonces, aquí en el método del pivote estamos indicando que se hace en 3 pasos, ¿no? Primero se fija el pivote y después de fijar el pivote hay que, determinado el nivel de confianza, determinar cuáles son las constantes las constantes que nos determinan los límites del intervalo, ¿sí? Y después lo que tenemos que hacer es despejar teta para encontrar el valor correspondiente. Ahora bien, hace un momento hemos planteado que precisamente en una gráfica hemos dicho que este era el asunto, ¿no? Lo hemos anotado así. Vamos a asumir que sea no tan normal, digamos, que sea para cualquier función. Para cualquier función teórica, entonces yo debo tener aquí un valor menos k. Y si planteo que esto es alfa medios, entonces este k va a ser alfa medios, ¿no? Aquí tendré menos 1 menos alfa. Y aquí, de la misma forma, esto va a ser k de alfa medios. Entonces, ¿qué estoy diciendo con el método del pivote? Primero, tengo que asumir que en algún punto aquí está la estimación puntual. O sea, tengo el teta correspondiente, el teta sombrero, ¿no? Entonces, lo que me está indicando aquí que al establecer el pivote, lo que tengo que encontrar es aquí un estadístico, una función del valor correspondiente, ¿no? De ese valor correspondiente tengo que encontrar un estadístico que necesariamente entonces me va a permitir entonces poder calcular, ¿sí? Me va a permitir calcular el valor correspondiente, ¿no? Ahora bien, entonces, un ratito, por favor. Un segundito, aquí se ha dejado de compartir. Bien, entonces aquí lo que estábamos indicando era eso, ¿no? Entonces aquí, yo lo que voy a encontrar aquí es un estadístico, una función que puede ser cualquiera, ¿verdad? Esa función que puede ser, ¿a qué me va a permitir? Me va a permitir encontrar el estadístico A y el estadístico B. En el caso que estamos analizando, si hago el supuesto de que esto es normal, entonces voy a tener una cotación inferior y una cotación inferior. Que además, el valor de esta cotación depende del nivel de significación, porque es función de esto, ¿no? Y como habíamos dicho, este intervalo se puede hacer grande o se puede hacer chico. Eso depende del grado de acotación que pueda tener. En la medida en que sea grande, chico, el intervalo va a ser más grande, ¿no? Esto es el intervalo. Al contrario, si el nivel de significación va a ser grande, entonces el intervalo va a ser más estrecho, ¿no? Más reducido. A eso hacemos referencia. Ahora bien, una vez que he identificado, como dije, nos va a permitir determinar los coeficientes, ¿no? Entonces, en probabilidad, porque es probabilístico, ya hemos dicho que esta es la de cierto, yo voy a poder establecer A en función a este valor puntual, al estadístico puntual que yo encuentre, y eso va a ser 1 menos alfa, entonces. Entonces, el primer paso es identificar cuál es esa función.
El segundo paso es establecer la acotación en función a las constantes que corresponden a este valor particular, ¿no? Y en el tercer paso, este sería el 2, lo que hay que hacer es despejar el valor del parámetro, ¿no? Que este valor de alguna forma va a contener al parámetro, ¿no? Entonces, en eso consisten los tres pasos. Planteamos, identificamos el valor. En el segundo, establecemos la acotación. Y en el tercero, lo que hacemos es despejamos, encontramos el valor de acotación de teta, ¿no? Directamente teta. En el análisis que habíamos visto en esta gráfica teórica, habíamos dicho que aquí hay una dispersión que va a estar dada por D o por menos D y por D, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos tratando de encontrar. Por lo tanto, en el tercer paso, lo que yo tengo que encontrar es ese estimador restado por la constante K de alfa medios por el sigma, por este grado de dispersión. No lo voy a poner con sigma, lo voy a poner con D, porque en realidad es D. ¿Sí? El error máximo permitido. Esa va a ser la acotación del parámetro desconocido teta, y de la misma forma del valor del estimador más la acotación teórica de alfa medios por D. Y esto, como habíamos dicho, debería valer 1 menos alfa, ¿no? Es el valor central que debería valer 1 menos alfa. A eso estamos haciendo referencia en este análisis, ¿no? Ahora bien, aquí entonces podemos hacer este análisis a través de la desigualdad de Chebyshev. Hemos dicho que en probabilidad la dispersión del teta sombrero menos teta va a ser menor o igual que una constante K por el sigma del teta sombrero, y eso es mayor o igual a 1 de la constante K cuadrado. La constante K es la constante teórica que sale de la acotación de las tablas, ¿no? En función al nivel de significación que queramos medir. De aquí entonces, si yo hago una asimilación de que el estadístico es la media muestral, entonces su parámetro es la media poblacional. Y eso va a ser menor o igual que K por la raíz de la varianza. En otras palabras, este es el sigma de la media muestral. Y eso va a ser igual a 1 menos K cuadrado. Ahora, este valor de 1 menos K cuadrado tiene que tener la asimilación al nivel de confianza. Es decir, tiene que valer el nivel de confianza. Entonces, en este caso, tengo que el nivel de confianza es 1 menos A. Por lo tanto, aprovechando que aquí la desigualdad de Chebyshev habla de un valor absoluto menor, entonces, despejando este valor, lo que voy a tener aquí es que voy a tener la media menos K veces el valor del sigma de la media es sigma sobre raíz de n, eso va a ser menor o igual que el nu, ¿sí? Menor o igual que K, perdón, X media menos K, aquí está más, no es menos, es más, este valor está mal, es más, es menos en un lado y más en el otro lado, ¿sí? Más K de sigma de raíz de n igual a 1 menos A. Entonces, esta es una posibilidad que yo tengo. Ahora, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Si aquí no tuviera el valor del nivel de significación esto, entonces yo puedo tener problemas, no podría tener solución. Pero esa solución sale precisamente de esto, ¿no? Entonces yo tendría aquí 1 menos alfa es igual a 1 sobre K cuadrado. Para encontrar el valor de K, entonces, ¿qué necesito? Yo puedo cambiar, puedo decir, esto va a ser K cuadrado y 1 sobre 1 menos alfa. Y de aquí lo que puedo hacer es sacar K como la raíz de 1 menos alfa, ¿no? Entonces, puedo de esa forma determinar cuánto vale K y que ese K lo necesito para colocar el intervalo, ¿no? Para calcular no colocar, calcular el intervalo. Entonces, sin este valor, si este fuera una incógnita, no tendría soluciones. Pero si asimilo que es igual al nivel de confianza, ya hemos dicho que el nivel de confianza es 1 menos alfa. Alfa es el nivel de significación, por lo tanto es posible medir, porque si no me doy el alfa, no puedo calcular. Necesariamente tendría que dar entonces. Eso es entonces con relación al método del pivote, los tres pasos: identificar el estadístico, acotar el intervalo y despejar el parámetro, ¿no? Eso me va a dar la estimación por el método del pivote.
Vamos a dejarlo aquí. Yo tengo una reunión. Vamos a continuar el día viernes. Para el día viernes, entonces, tienen que haber bajado el Minitab, haber conformado su grupo de 3 personas para el trabajo final que se les va a asignar. Y eso lo vamos a hacer el viernes, que tenemos más tiempo. ¿Alguna consulta? Nos vamos a quedar en el intervalo de la media, que es donde vamos a partir la aplicación ya del método del pivote. ¿Alguna pregunta? Por favor, nos vamos a quedar aquí. Vamos a continuar el día viernes. ¿Está bien? Compañeros, ¿está bien? Está bien, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, continuamos el día viernes, ¿ya? Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego.